Se atribuye a Rocío Jurado que el nombre de Chipiona haya llegado a ser conocida internacionalmente, pero a mucha gente se le escapa que la localidad ya tenía un respeto y un nombre a través de la cultura, la historia y la religión. De ahí la trascendencia mundial de la Virgen de Regla o la presencia del nombre Chipiona en la literatura a través de personajes creados por Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán o Antonio Gala, por poner solo unos ejemplos. Personajes como el doctor Tolosa Latour, Padre Erchundi o Federico Oliver Crespo han dado lustre a nuestra historia chipionera. Pero junto a ello, Chipiona ha salido a la palestra desde hace algunos años por la presencia de un médico nazi que tras la Segunda Guerra Mundial llegó a dirigir el sanatorio de Santa Clara. El periodista Wayne Jamison ha estudiado e investigado la figura de este siniestro personaje y publica en estos días el libro Doctor Pirata, donde se explica las andancias de Luis Gurruchaga Iturria o Friedrich von Frienfeld, entre otros nombres que ya tenía, quien ya apareciera en una publicación anterior titulada Esvásticas en el Sur, tema del que es especialista Jamison. Para hablar de su libro lo tenemos hoy con nosotros. Buenos días, Jane. Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal? Wayne. Aquí estamos para hablar de un personaje que hablamos siempre, del personaje de las 1000 caras. Sí, apasionante. Apasionante, ¿verdad? Apasionante, es un personaje... Yo creo que es lo que al final me ha acabado atrapando de él, ¿no? Es un personaje contradictorio, es un personaje desconcertante, va más allá del pícaro tradicional, que no tiene algo que ver con la historia que se había contado sobre su paso por Chipiona sobre todo, pero va mucho más allá, ¿no? Yo creo que encarna como pocos la dualidad del ser humano llevada a su extremo, ¿no? O sea, una persona que era capaz de albergar en su alma el bien y el mal y bueno, no sé, es una historia compleja, muy compleja y que yo creo que va a sorprender, ¿no? Sobre todo a la gente de Chipiona. ¿En qué momentos y en qué circunstancias llega Luis Gurruchaga, vamos a llamarle Luis Gurruchaga Iturria, a Chipiona? Se llamaba Fritz era su nombre auténtico, el apellido de momento me lo tengo que guardar. Y yo sí te voy a pedir que entiendas también que hasta que... Hay cosas que no se pueden declarar. Yo no voy a poder contar hasta que salga el libro, evidentemente. Me lo ha pedido expresamente la editorial, ¿no? Yo te pregunto y tú me dices lo que tú quieras. Por supuesto, está claro. Él llegó a Chipiona en el verano del 45. En el verano del 45 llega con la identidad de Luis Gurruchaga, decía ser un médico de origen vasco y llega para dirigir el Sanatorio Marítimo de Santa Clara. Aquí, ¿no? Es una persona, yo supongo que todos sabréis, que enseguida se hizo con el favor de la gente, se ganó la simpatía del pueblo por su carácter, por un tío peculiar, pero muy afable, muy simpático. Y sobre todo pues por sus dotes o supuestas dotes como médico, que yo creo que estaban reforzadas sobre todo pues porque manejaba algo que en aquella época era muy difícil manejar, la penicilina, ¿no? Y bueno, curaba desahuciados, curaba pues a hijos de familias sin recursos, no pedía nada a cambio. Y, bueno, pues eso pues acabó calando en la gente de Chipiona, que hay mucha gente mayor que lo conoció, con la que he hablado, que lo sigue recordando pues con cariño, con afecto y bueno, y que te cuenta cosas muy 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 buenas de él, ¿no? ¿Y cómo llega a Chipiona? Se sabe que tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues el régimen de Franco acogió a muchos huidos del régimen nazi. Este hombre viene con una identidad falsa. ¿Cómo entra en España y cómo llega al final al sanatorio Santa Clara? A ver cómo lo puedo explicar. Chipiona no fue su primer destino en España, ¿no? Él llevaba ya en España 2 años. ¿Vale? Sí puedo avanzar, porque sí, en la sinopsis del libro, que sí se ha contado en internet, ya cuento que él no perteneció a las SS, como se creyó, él fue agente de la Gestapo, eso sí es cierto, y llega a España como tal, empieza a ejercer como tal. Sí que es verdad que también que sus andanzas son peculiares ya desde el principio, porque fue capaz anteriormente de estar con la resistencia, luchar contra los nazis y después pasas al bando contrario y actuar como agente de la Gestapo, ¿no? Como tal, llega a España en el año 43. Bueno, aquí pues se dedica a una serie de cuestiones que se explican en el libro, evidentemente. Y en un incidente de estos que tuvo, porque tuvo una actividad delictiva también bastante potente,
en España en esos 2 años, pues es encarcelado, es encerrado y ya había servicios secretos internacionales que seguían sus pasos, ¿no? Por una serie también de sucesos en los que había participado él. Y bueno, cuando él sale, él es encerrado, encarcelado y se escapa el mismo día que lo encierran, pues a él le cuentan que le están persiguiendo, que le están siguiendo los pasos y bueno, él ya había tenido unos incidentes previos que le invitaban pues a esconderse. Ya lo había hecho antes, entonces lo que hizo fue adquirir una nueva identidad, se la dieron y le dieron un trabajo, un destino, que en este caso fue Chipiona, a dirigir el Sanatorio Marítimo de Santa Clara, ¿no? Una identidad de alguien que no existía, que parece ser que había muerto ya hacía unos años y bueno, y aquí llega y bueno, ya se empieza a crear lo que es la leyenda de Doctor Pirata, ¿no? Y que está construida, yo creo, en base a lo que él quiso que se creyese sobre él y sobre su pasado, en parte, y que luego fue alimentada pues por el imaginario colectivo de los chipioneros, que bueno, pues la verdad que le dio pie a ello, ¿no? Pero es curioso el sitio que le asignan para trabajar, porque no le asignan una carbonería, por decir una barbaridad, sino precisamente un sitio donde es el auxilio social, donde hay unos niños y donde al doctor Pirata se le atribuye con un pasado que había experimentado con seres humanos y quizás con niños. Yo eso no lo he podido demostrar. Eso no lo he podido demostrar. Sí puedo decir que no era médico, eso sí lo puedo avanzar. O sea, había ejercido como médico, pero no lo era. ¿Vale? Él llega aquí, bueno, pues como hizo el régimen franquista con otros muchos, ¿no? O sea, el régimen franquista acogió a muchísimos nazis, no solo tras la Segunda Guerra Mundial, ya durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en la fase final, cuando muchos ya veían que la guerra estaba perdida, ya muchos empezaron a buscarse pues refugio y un sitio de acogida muy lógico era España, ¿no? Pues por la afinidad ideológica, porque había un brazo del régimen o una familia del régimen que era la falangista, la más germanófila, que estuvo dispuesto pues a ayudar a esta gente y a procurarle protección, algunos para quedarse en España. Tenemos los casos quizá más conocidos de León de Grel, de Otto Skorzeny, de otros muchos, y la mayoría pues como zona de tránsito seguro hacia destinos más lejanos, que en la mayoría fue Sudamérica, Argentina, la Patagonia, Bolivia, Colombia, Brasil. Y bueno, mientras se les buscaba la forma de cruzar el océano y demás, pues estuvieron en España una temporada. El caso de Doctor Pirata, de Luis, de Fritz, que era su nombre auténtico, no se debió a esto más bien, sino él ya llevaba en España un tiempo, estaba muy bien relacionado con gente importante, y bueno, y cuando se ve que le están ya pisando los talones, pues se busca, o le buscan, en este caso, un refugio seguro, una zona chipiona, que entonces era una población pequeña, escondida, que no tranquila, y era un buen sitio, desde luego, para refugiarse, ¿no? Hay casualidades del destino. Me ha llamado mucho la atención la relación del Doctor Pirata con el almirante Carrero Blanco. No sé si te podrás desvelar. Sí, pero eso es lógico. Lógico, porque Carrero Blanco tuvo mucha vinculación con Chipiona, él tenía aquí una casa. Y bueno, si llega... Luis Fritz tuvo relación con gente importante del régimen antes de llegar aquí, que son los que se supone que le facilitan la llegada. Y esa era gente que, pues evidentemente, conocía a Carrero Blanco, y no es descabellado pensar pues que o llega ya, habiéndolo conocido antes en Madrid, o bien lo conoce aquí. Pues sí que hay testimonios, tengo testimonio de gente que fue testigo de reuniones o de encuentros de Carrero Blanco con Luis aquí en Chipiona, ¿no? Carrero Blanco la casa la tenía no muy lejos del santuario de Regla, y le gustaba pasear pues muy a menudo, y pues, muchas veces se encontraban o bien en el propio sanatorio, y la mayoría de las veces en la casa de Carrero Blanco, ¿no? Entonces, bueno, tampoco, insisto, no es de extrañar, ¿no? Hay un médico bastante conocido, que estaba muy bien relacionado con el régimen, de una familia de las ilustres del franquismo, que estuvo muy relacionado con él, y que bueno, que de hecho protagoniza también algunos de los últimos episodios de Luis, antes de lo que sí puedo decir su supuesta muerte, ¿no? Que aún hoy día sabemos dónde murió. Esto también está en el libro ahí. Sí, en el libro yo creo que una de las cosas más sorprendentes del libro es el final, ¿vale? Pues no lo digamos. No, evidentemente, el final del libro yo creo que va a sorprender a mucha gente, porque bueno, tampoco fue nada nuevo en la vida de Luis. Ya lo había hecho en al menos un par de ocasiones. Él supo inventarse y reinventarse cuando lo necesitó. Yo creo que en el fondo este libro es una historia de
de huidas, pero es una historia de búsquedas también, y ya lo entenderás cuando leas el libro, porque hay diferentes personas, empezando por mí mismo, porque para mí, al fin y al cabo, escribir y el proceso de investigación que me ha llevado casi 3 años de este libro, en el fondo ha sido un proceso de búsqueda, ¿no? Y que sí, me ha acabado absorbiendo hasta límites que yo ni podía imaginar, pero bueno, al final yo estaba buscando. Encontré al final, y tengo trazado el relato vital de su existencia, yo creo que desde el principio hasta prácticamente el final. Sí que es verdad que hay etapas de él que siguen manteniendo muchas lagunas. Muchos oscuros, pueden suscitar muchas preguntas todavía, ¿no? Pero sí que es cierto que yo tengo localizado a este hombre desde que nació, que puedo decir que nació en 1919, hasta el final, por dónde estuvo, por dónde pasó, con quién se relacionó, las identidades que usó. Yo tengo documentadas al menos 8 identidades diferentes que usó en diferentes momentos de su vida. Y bueno, eso te puede dar una idea también del tipo de vida que llevó. Y bueno, yo pongo otro ejemplo también. En el relato de su vida aparecen personajes tan dispares, tan conocidos a la vez como, mira, la aventurera Marga de Andurain, aparece, como tú has dicho, Cajero Blanco, aparece los hermanos de la Serna, aparece Otto Skorzeny, Hermann Göring, el lugarteniente de Hitler, aparece el marchante de arte Alois Miedel, aparecen representantes muy conocidos de la yema madrileña de los años 40 del pasado siglo XX. O sea, aparecen personajes de los más diversos, pero todos tienen cabida en el relato de la vida de este personaje, ¿no? Y al final puede parecer un puzzle muy complicado, pero al final las piezas acaban encajando. Hay una cosa muy curiosa porque en un momento determinado de su vida, después de llamarse Luis Gurruchaga, parece que él vuelve a ponerse en el nombre, o uno de los nombres que tenía antes, siendo un nombre alemán. Así sería mucho más fácil que el Mossad lo encontrase, ¿no? Sí, él acabó huyendo, y es otra de las cosas que me parecen interesantes de esta historia. Él acabó huyendo, yo lo cuento en la sinopsis, o sea, así lo expreso en la sinopsis, y en alguna entrevista ya me han hecho. Él acaba huyendo del Mossad, de la CIA, de algún servicio de inteligencia internacional, pero sobre todo yo creo que él acabó huyendo de sí mismo, ¿no? El personaje, o los personajes que él interpretó eran muy difíciles de llevar, ¿no? O sea, eso no se sostuvo. O sea, la aventura de este hombre empieza ya siendo muy joven, ¿no? Aquí yo he traído una foto de él. Este es no sé qué cámara estaremos ahora. Este es un Luis Gurruchaga jovencísimo, cuando él empieza con sus aventuras, porque él tenía muy claro yo creo que desde su preadolescencia ya, que le gustaba la aventura, que quería navegar, que quería embarcarse, y bueno, decidió pues en su momento pues intentarlo, ¿no? Y entonces estuvo en varios sitios intentando embarcarse en barcos y eso, hasta que lo consigue. Bueno, ya empieza ya sus aventuras de verdad, ¿no? Pero es un personaje que insisto, que desconcertante, que va más allá del pícaro tradicional y que encarna como pocos eso, las muchas aristas. Muchísimas aristas. ¿Sería un personaje comparable, o muy exagerado decir, con el doctor Mengele? No, yo no lo creo. Doctor Mengele sí que era... Esa es una de las preocupaciones, entre comillas, que yo he tenido, sobre todo en la segunda fase de la investigación. Haber descubierto... No, sí, a lo mejor mucha gente esperaba que Doctor Pirata hubiese gaseado vagones completos de judíos, que hubiese cometido auténticas atrocidades en poco menos que un asesino en masa. No lo fue, o por lo menos yo no he podido probar eso. El pasaje en el que la propia Eliana Romero cuenta que gaseó un tren. No, eso forma parte de lo que él quiso contar. Él llega a Chipiona, se tenía que construir un personaje, se tenía que construir un pasado. Ya lo había hecho antes, lo hizo después, en varias ocasiones. Y ese personaje requería pues de un relato que lo hiciese creíble y que sirviese también para sus necesidades en ese momento, o para sus objetivos en ese momento, ¿no? Entonces, es él mismo el que se encarga de contarle, primero, a unos íntimos, entre ellos los padres de Eliana Romero, pues ese pasado nazi, como Friedrich von Friedenfels, como médico de las SS en campos de concentración. Bueno, no sé si porque le convenía en ese momento revestir su personaje de un aura bueno, que tuviese que ver con todo aquello. Tenemos que situarnos en aquella época, finales de los años 40, en la que aquello no estaba visto como está visto ahora. O sea, la perspectiva de
de un nazi o de alguien que había estado vinculado al nazismo, no se ve como se ve ahora. Entonces, yo quiero ser justo con eso, ¿no? Que él estuvo trabajando para el nazismo, sí, como agente de la Gestapo. Que estuvo en campos de concentración, sí, estuvo en campos de concentración, pero en unas circunstancias que no tienen nada que ver, por lo menos lo que yo he podido demostrar o podido documentar con ese relato, ¿no? ¿Estuvo vinculado con asesinatos? Sí, eso sí lo digo con total seguridad, en España, ¿no? Se lo ha vinculado y hay documentación que lo vincula. ¿Asesinato de gente famosa? No, gente famosa, pero sí gente que estuvo vinculada a una serie de episodios, de relatos. No quiere decir eso, que le apretase el gatillo o que le envenenase o que le acuchillase, como fuese, sino que se le vinculó y se le investigó por esa circunstancia, ¿no? Eso sí. En Chipiona parece ser que se le pierde la pista en 1949, paradójicamente o curiosamente, después de la aparición de un bebé en la playa de Camarón, al que a él se le atribuye una cierta relación, o también cuando lo descubre la Guardia Civil, ya en uno de sus últimos actos piratas. Sí, yo no he podido datar con exactitud la fecha en la que él abandona Chipiona. Yo creo, mi creencia personal es que fue un poco después del año 49, pero insisto, no es más que una creencia personal por una serie por aquello de que encajen las piezas, ¿no? Básicamente. Pero no descarto que pudiese ser en el 49. Ese episodio de un bebé enterrado en las dunas en Chipiona, cerca del sanatorio. Sí es cierto que apareció un cuerpo de un bebé, bueno, y hay quien ha querido vincularlo a él con eso, pues yo creo que básicamente por el episodio en este caso sí, un bebé robado, tal Fred Sven Lumber, el hijo de un matrimonio sueco, que dentro de esas andanzas que él tuvo, esa doble vida que llevó cuando estaba en Chipiona, en este caso como contrabandista primero y después como pirata a gran escala en la zona de Tánger, el Estrecho, pues él en esos viajes a Tánger conoció a un matrimonio sueco que tenía un bebé de 15 meses, que tenía una hernia inguinal y tenía unos problemas de salud importantes. Y bueno, acaba cogiendo confianza con ellos y uno les ofrece, oye, ¿por qué no me dejáis a vuestro niño? Me lo llevo a Chipiona, lo opero de la hernia inguinal, en 2 semanas os lo devuelvo, estamos hablando mayo del 48, y bueno, lo curo, lo devuelvo, y bueno, los padres con muchas dudas, pero al final acabaron accediendo. ¿Qué sucedió? Los padres nunca más volvieron a ver a su hijo, ¿no? Que eso ha seguido hasta hoy, hace pocos meses. La madre de ese niño, Fred Lumber, y a mí es una de las cosas de la espina que me ha quedado clavada en este trabajo, en esta investigación. Fue uno de los motivos por los que este pasado mes de febrero decidimos contar la historia públicamente para pedir ayuda o alguien que pudiese saber algo o sospechar algo, lo contase, ¿no? Esta mujer seguía viva entonces, la madre de este niño, con 94, 95 años, en Suecia, cerca de Estocolmo. Ha muerto hace poco, en mayo, y se ha muerto con la desgracia de no poder saber realmente qué pasó con su hijo. Ella está convencida de que el doctor Pirata, después de darle muchas largas explicaciones, acabó diciéndole a los padres que su hijo murió en Chipiona a causa de una insolación. Fue la última versión que dio. Los padres nunca le creyeron. Doctor Pirata llegó Luis llegó a enseñarles la foto del supuesto cadáver del niño. Los padres tuvieron claro desde un principio que ese no era su hijo, con lo cual se pasaron, sí con lagunas, pero se pasaron toda la vida buscando o intentando saber qué pasó con Fred Lumber, ¿no? Quizá por eso, se asocia ese episodio creo que fue más de un cuerpo el que apareció de bebés en las dunas de aquí de Chipiona, al lado del sanatorio. Pero no olvidemos lo que tú muy bien has apuntado al principio. El Sanatorio Marítimo de Santa Clara estaba adosado prácticamente a auxilio social, con todo lo que implicaba auxilio social en aquella época y lo que manejaban, ¿no? Una curiosidad, ¿tuvo descendencia Gurruchaga o doctor Pirata? Sí. ¿Y actualmente viven? Sí. Muy bien, entendido. Sí. Otra cosa, ¿qué miembros de la jet set madrileña se codeaban con Gurruchaga? Mira, ¿Se puede decir, por ejemplo? Sí, hay algunos, mira, tenemos ahí... Yo espero que todo esto no me acabe suponiendo problemas, ¿no? Porque, bueno, la gente, supongo que le vinculen con estos episodios, pues no acaba gustando. Tenemos a los Villapadierna, por ejemplo. Tenemos hay un episodio también de la muerte de una mujer en el Hotel Palace en Madrid, que es uno de los...
es también un personaje con mucho misterio, envuelto con mucho misterio, pero parece ser que fue una Miss en los años de la República y demás, que murió en extrañas circunstancias en el Hotel Palace en el año 40, ahora te hablo de memoria, creo que fue octubre del 42, noviembre del 42, y bueno, a él, a Doctor Pirata, se le ha vinculado o Luis se le vinculó con esta muerte, ¿no? Y bueno, él se movió, él sabía moverse, llegó a Madrid y llegó ya con una relación establecida o nada más llegar, en este caso con los hermanos de la Serna, hasta el punto, fue una relación estrecha, sobre todo con Luis de la Serna, tan estrecha que en alguna de las detenciones que tuvo por una de las muchas circunstancias por lo que tuvieron los años que estuvo en España, el domicilio en el que figuraba era el domicilio de la familia de la Serna en Madrid, ¿no? Entonces te puede dar una idea también de que estaba bien relacionado y que no era una relación ni ocasional ni puntual, ¿no? Un personaje, además, Luis de la Serna, que tiene un papel fundamental, clave, en el final de la historia de Doctor Pirata. Hay una cosa que así ya se ha publicado varias veces, que son los 2 atentados que sufre en Madrid el Doctor Pirata, Luis Gurruchaga, y parece ser que, bueno, uno de ellos quizás fuese hasta una chapuza, ¿no? Sí. Cuando lo dejan por muerto. Sí, los dos, yo creo que al final, los dos, aquí lo único con lo que contamos es con el testimonio de él que le ofreció a Liana Romero. Liana Romero, en un viaje a Madrid en el año 64, pues coincide con él, va a visitarlo a la que era su casa consulta en Madrid, y bueno, y él le cuenta pues que habían intentado matarlo 2 veces, él lo atribuyó al Mossad. Yo no tengo claro que hubiese sido el Mossad, pudo serlo, tenía lógica o podía tener su lógica, una con un paquete bomba, un artefacto explosivo dentro, que él sospechó, lo acaba dando la policía, y bueno, efectivamente llevaba un artefacto explosivo según su versión, y luego pues con un episodio en el que pues le dan una paliza, lo dejan moribundo, dado por muerto prácticamente a las afueras de Madrid. Una forma de operar que sí, no era directa del Mossad, pero sí podía ser, a veces el Mossad lo que hacía era, le pedía a gente que actuase por ellos, que diese palizas o que ejecutasen en su nombre, ¿no? Pudo ser eso, o pudo ser, que a mí sí me podría encajar más, pudo estar relacionado con algunos episodios de piratería en los que estuvo involucrado, y en el que estaban involucrados mafias internacionales con nombres muy conocidos, y que en uno de esos episodios muy concretos acabó derivando en muchos años de venganzas y contravenganzas de unas mafias con otras, y con ejecuciones y demás. Tiene más verosimilitud. Me encaja. Hay una historia, también de una fuente familiar en este caso, que contó el propio... Yo sí quiero contar que en el libro se cuentan con el testimonio también de Doctor Pirata. O sea, esto no lo he contado hasta ahora, pero sí se cuenta con el testimonio de Doctor Pirata, evidentemente no directo, claro, pero sí pues, correspondencia, declaraciones que él hizo en su momento, cartas manuscritas, declaraciones que le toman pues, servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, que le da pues, una versión de varias etapas de su vida, y eso se recoge en el libro también, ¿no? Pero también hay testimonios familiares, y algunos de estos testimonios familiares recogen que él le había contado a su familia que en algún momento él es encarcelado en España, en Madrid, ya se estoy hablando en la última etapa de su vida, y que bueno, la palizaron, le dieron palizas y demás, y que luego lo soltaron, una historia muy rocambolesca, y que yo creo que la familia acaba confundiendo este episodio cuando intentan, se había contado hasta ahora el Mossad, no sé si el Mossad, mafias de piratería o quien fuese, y bueno, puede haber un totus revolutum de versiones y de historias que se confunden también, ¿no? Porque bueno, cada uno pues acaba dando un poco la versión o va atribuyendo todos esos episodios a... Y otra curiosidad, la relación con Lucky Luciano. Sí, ¿eso cómo lo has sabido tú? ¿Eso lo has leído por internet? No, eso tiene que ver... sí, puede que lo haya escrito yo, puede que lo haya escrito. Sí, es verdad. La sinopsis del libro. Es uno de los implicados en estas operaciones de piratería, esas mafias internacionales que acabaron enfrentadas. Pues una fue en las que estaba Lucky Luciano. Doctor Pirata, Luis Gurruchaga, Friedrich von Frauenfeld, etcétera, etcétera. Parece como Paesa, ¿no? Sí, algo parecido. Es un personaje, te digo, te puedes hacer una idea de lo que ha sido el proceso de investigación de todo esto, ¿no? O sea, a medida que iba descubriendo cosas,
un subidón tremendo, ¿no? Porque viajó más que Willy Fogg, ¿no? Porque sí, eso se sí. le ve en Argentina, en Estados Unidos. Sí, yo lo tengo localizado con pruebas documentales en Alemania, Holanda, Francia, Italia. Estoy hablando de memoria, ¿vale? Portugal, España en diferentes sitios. Lo tengo ubicado en Burgos, en Madrid, en Barcelona, en Chipiona, Extremadura, en Tánger, Buenos Aires, Chicago, vuelta a Madrid. Que yo tenga documentado por ahí. Malta, sí, Malta también. Que yo tenga documentado, creo que ahí me quedo, sí. Otra cuestión, volviendo un poquito atrás en el tiempo, es la coincidencia de la explosión de Cádiz, del Arsenal en Cádiz, y Luis Gurruchaga se va a hacer ayuda humanitaria allí, pero también se había rumoreado por la asistencia, ya se ha salido mucho en prensa, de nazis en la ciudad de Cádiz en días anteriores. Sí, sí que es cierto que se rumoreó, yo creo que ha quedado descartado definitivamente, se rumoreó que la explosión del polvorín de Cádiz pudo tener que ver con unos científicos nazis que estaban trabajando allí en el año 47, unos experimentos, una cosa que tenía que ver más bien con material bélico y demás, aquello se acabó descartando. Lo que sí demuestra algo muy importante, a mi parecer, que es que en el año 47, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, para el gobierno español también trabajaron, como lo hicieron para otros muchos gobiernos internacionales, americanos, rusos, soviéticos, británicos, argentinos, científicos nazis, ¿no? Y tenemos la famosa Operación Paperclip de Estados Unidos, que acabó acogiendo en suelo estadounidense a 10.000 nazis o 10.000 personas con pasado nazi, 1.000 y pico acabaron trabajando para los americanos como médicos, como científicos, incluso como espías, como agentes. Y yo creo que esto que me estás comentando tú sirve para demostrar que aquí también los hubo trabajando después de la Segunda Guerra Mundial. Respecto al episodio concreto de la explosión de Cádiz, en el año 18 de agosto del 47, no olvidemos nunca que el principal afectado fue también una casa de acogida de niños en Cádiz, que tenía vinculación con la de Auxilio Social y Sanatorio Marítimo, donde estaba Luis Gurruchaga. Entonces, eso podría explicar también por qué ese interés en que tan rápido en él acudir allí pues sí que es verdad, parece ser que él pues ayudó, curó, salvó a gente herida en la explosión de Cádiz, y esto demuestra también esa doble vertiente del personaje que yo te decía, ¿no? El bien y el mal en una misma persona, la dualidad del ser humano llevada en su caso al extremo, porque fue capaz de hacer cosas terroríficas, fue capaz de hacer cosas muy buenas como este ejemplo, salvar a gente. Anteriormente había sido capaz se cuenta también en el libro, de ayudar, y yo creo que incluso salvar la vida de un judío. Ángel o demonio, como decía Liana. Totalmente. Yo creo que eso es lo que más me acabó a mí captando de este personaje, ¿no? Bueno, lo más interesante también que nos ha venido a traer ahí aquí, y tu presencia, el libro, cuando sale a la luz, se va a vender en librería, y cuándo se va a presentar. Sale a la luz. Todo esto, salir a la luz saldrá, está en la librería el 7 de octubre. Yo quise, y lo tuve muy claro desde el principio, lo hablé con la editorial, ellos también lo tuvieron claro, que la primera presentación tenía que ser en Chipiona, y así va a ser, el día 10 en el Palacio de Ferias y Exposiciones, el día 10 de octubre, creo que a las 9 de la noche, pues se presentará el libro, me acompañará Liana Romero, me acompañará Juan Luis Naval, cronista oficial de Chipiona, pues una persona que pues sí ha seguido también, ha investigado mucho la figura del Doctor Pirata, y vamos a aprovechar también para inaugurar una exposición monográfica sobre la figura de Doctor Pirata. Pues creo que va a costar al final de 15 paneles, con cada panel con 4, 5, 6 fotografías o documentos de los que yo he conseguido durante este proceso de investigación, y la gente va a poder ver ahí un relato, en este caso cronológico, de su existencia, partiendo, en este caso yo he querido partir de lo que fue el personaje que se construyó aquí en Chipiona, gracias a su propia historia, a la que él contó, y luego a la que afianzó el imaginario colectivo de Chipiona, y que yo creo que el punto de inflexión de esta historia fue en 2011, cuando se publica en el Diario de Cádiz, publica Liana Romero un artículo que da a conocer la existencia de esta persona aquí y la vincula con Chipiona, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
nos preguntamos quién era este hombre, para qué llega aquí, qué hizo antes, qué hizo después, y entonces esa exposición a través de fotografías de su vida, tengo fotografías incluso de cuando era bebé, hasta el final de sus días prácticamente, documentos, expedientes, todo. Perdona, hay un pequeño punto de inflexión también cuando aquí en esta casa entrevistamos a Liana Romero, muchos años antes que saliera en Diario de Cádiz. ¿Sí? Nos explicaba, incluso en la presentación de esvásticas en el sur, en el ayuntamiento lo dijimos, que la primera entrevista que se hace, en la que se da ya mayor publicidad al doctor Pirata, es aquí en esta casa. Sí, estoy hablando de un artículo en Diario de Cádiz 2011. Sí, exacto. En el Esvásticas en el Sur se presentó en Chipiona, yo creo que fue en el 2018, si no recuerdo mal. Y estoy hablando de que a mí es el que me despierta la curiosidad sobre esta persona. De hecho, yo incluyo en Esvásticas en el Sur. Esvásticas en el Sur es un libro con 48, 49 historias independientes sobre historia de la Segunda Guerra Mundial. Muy interesantes todas, por cierto. Muchas gracias. Y sobre la presencia de nazis y sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial en la provincia de Cádiz, que intenta demostrar la importancia que tuvo esta zona en la Segunda Guerra Mundial por la presencia de Gibraltar y del Estrecho aquí al lado. Y una de las historias es la de Doctor Pirata, pero está construida en base a eso, a lo que se había construido en función del imaginario colectivo chipionero, en lo que él quiso contar. Y bueno, quizá con algunos matices, ya empiezo a dar en ese capítulo algunos matices, pero sí que es verdad que mientras yo estaba escribiendo, investigando Esvásticas en el Sur, yo ya estaba centrado en la investigación de este personaje. Mi obsesión era él, y yo ya había viajado. No sé si en aquella época yo había viajado ya a Guadalajara, había viajado a Tánger, a Madrid. Creo que posteriormente fue ya así, cuando yo viajo a varios países europeos siguiendo la pista y consultando archivos y expedientes de la vida de este hombre. Entonces es un personaje que me ha llevado eso casi 3 años de investigación, y además de la fuerte y de la dura. Yo que llevo casi 30 años ejerciendo el periodismo, puedo decir sin ningún género de duda que es la investigación más fuerte, más dura, más complicada y también más apasionante y más gratificante. Bueno, la presentación del libro cuenta con la colaboración, el patrocinio de la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona. Se han volcado desde el principio, tengo que ser honesto en eso, y creo que es justo reconocerlo, ¿no? En cuanto se planteó la posibilidad de Chipiona, lo tuvieron muy claro, y hablando de cómo, cuándo hacer la presentación, pues surgió la idea de por qué no hacer. Yo tenía muchísimo material, tengo muchísimo material gráfico, tengo, no sé, si te digo que cientos de documentos sobre Doctor Pirata, no te exagero. Además, muchos de ellos me los llevaré a la presentación. Y a mí me parecía una lástima, y fotografías puedo tener de él y de su vida, pues igual más de 100 también. Y a mí me parecía una lástima no aprovechar eso. En el libro se recogen 32 páginas de documentos gráficos y de fotografías, pero no se pueden recoger todas. Y yo creo que si en algún sitio eso se tenía que dar a conocer y se tenía que ver, sobre todo, era aquí en Chipiona. ¿No? Y entonces, bueno, de ahí surgió la idea un poco de hacer la exposición, una exposición que después la idea es que vaya girando por colegios, institutos de Chipiona, pues para intentar trasladar la historia, no solo de, quizá el gancho para los chicos, para los jóvenes, sea la figura de Doctor Pirata, por todo el atractivo que puede tener, pero también por todo lo que supone y todo lo que se cuenta alrededor de la figura de este personaje, ¿no? Es una etapa, ten en cuenta que estamos recorriendo con él buena parte del siglo XX, y él estuvo involucrado en muchos de los episodios más significativos de ese siglo XX, de forma directa o indirecta, pero estuvo implicado en ellos, ¿no? Entonces, una forma quizá a través de este personaje de que la juventud, de que los niños también, ¿por qué no?, pues conozcan pues ese siglo XX, esos episodios del siglo XX, pues a través de la figura de alguien que estuvo viendo Chipiona y que seguramente sus abuelos, sus bisabuelos o incluso sus padres hubiesen conocido o hubiesen oído hablar de él, ¿no? ¿Dónde puedo yo comprar ese libro el día 7 de octubre? Pues yo en todas las librerías. Yo eso lo ha cogido, el libro ha hecho una apuesta muy fuerte, Kailas Editorial, por él, la verdad que debo estar muy agradecidos. Y bueno, va a estar en toda España, ¿no? Va a ser una distribución por toda España, incluso por países de Sudamérica se quiere distribuir también. No se descarta incluso que algún país europeo haya traducciones, se llegue a acuerdo con editoriales de otros países. Bueno, todo eso se irá viendo, ¿no?
Pero bueno, aquí en Chipiona, pues yo seguro, porque colabora con nosotros en la presentación Librería Central, ahí segurísimo va a estar, y supongo que las otras también, ¿no? A eso ya escapa un poco a mi control, porque depende de la distribuidora, de que las propias librerías muestren interés en tenerlo, y bueno, pero sí, no hay problema. El que quiera conseguirlo, no. Y en la presentación también tendremos ejemplares. Ya casi finalizando, la vida de Luis Gurruchaga, Doctor Pirata, es una vida cinematográfica. Totalmente, sí. ¿Podemos inducir o deducir que esto al final pueda desembocar en un guión cinematográfico? Eso ya también escapa a mi control. Podría ser. Sí que es verdad que todo el mundo que la ha leído, y incluso ya antes, gente que no lo ha leído, pero sí que conocía trazos generales de su vida, sí que es verdad que todos coinciden que es un personaje de película, de serie. Ahora hay muchas plataformas que apuestan por series. No lo sé, eso ya el tiempo lo dirá. Sí que es verdad que yo soy consciente de que la suya sería una producción muy costosa, porque tiene tantos escenarios diferentes, o sea, no es algo que tú digas, pues venga, venimos a Chipiona, rodamos y aquí podemos rodar todo, ¿no? Es que aquí estuvo, fíjate todos los sitios que te he dicho antes por donde estuvo, ¿no? Y donde vivió, y son lugares en los que estuvo que no fue lugares de paso. En muchos de ellos protagonizó historias que de verdad que tienen que ser incluidas en el relato de su vida, ¿no? Bueno, pues un último recordatorio antes de irnos. Lugar, día de presentación del libro. 7 de octubre, Palacio de Ferias y Exposiciones de Chipiona, 9 de la noche, creo que es la hora. El 7 de octubre sale... El 7 de octubre, perdón, sale a la venta. El 10 de octubre, que es sábado, si no recuerdo mal, en el Palacio de Ferias y Congresos, la presentación del libro y de la inauguración de la exposición monográfica sobre su figura. Nos acompañará Liana Romero, Juan Luis Naval, y tengo preparada también alguna sorpresa más que no se puede desvelar. Muy bien, y si hay alguna sorpresa musical también será bien avenida. Muchas gracias, Wayne, por haber estado aquí para hablar, como decía Umbral, de mi libro. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, y bueno, espero que os guste pues el fruto de esta investigación, ¿no? Nos vemos.